No, porque yo no me he confundido horario. Total. Bien. Yo pensé que entraba como hoy a las 7. Y yo me senté en el auto y dije, ay, yo que quería de una y me echaba. Sí, lo voy a cambiar. Antes sí. Ah, pero Sanchito de la Navi. Cierto, también. Bueno, principal con el tema de la hipotermia, ¿sí? Es que ustedes logren comprender que no hace falta que haga frío para que no entre en hipotermia. Y por lo general es muy común que una persona entre en hipotermia, aún con buen clima, buena temperatura. ¿Sí? Aunque haya sol, puede entrar en hipotermia si está mojado, sobre todo con el ropa mojada. Y eso se va a exacerbar, se va a hacer mucho más brusco si corre viento. ¿Sí? Por eso es que la sensación térmica siempre se mide en un rango determinado de temperatura. No todos los... hay ciertos rangos de temperatura en los cuales se mide la sensación térmica y ciertos rangos de temperatura en los que no se mide la sensación térmica. Y la sensación térmica está relacionada con el viento, con la velocidad del viento. Cuanto más fuerte corre el viento, más va a descender la sensación térmica. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto? Justamente eso. El viento quita calor al cuerpo. Quita calor al cuerpo. Entonces, como les decía, puntos importantes para mí, que comprendan que la hipotermia se va a dar aunque haya buen clima y buena temperatura, y sobre todo si corre viento. ¿Sí? Es un factor agravante que uno esté mojado, con la ropa mojada. ¿Sí? Es un factor agravante, pero no quiere decir que si yo estoy seco no voy a entrar en hipotermia. Si yo estoy seco y desabrigado y corre viento y está bajando la temperatura de mi cuerpo más rápido que lo que mi cuerpo lo calienta, obviamente que voy a entrar en hipotermia. ¿Sí? Otro punto, ¿es mortal la hipotermia? Sí, es mortal la hipotermia. ¿Por qué? Porque si la hipotermia no se detiene, si el descenso de temperatura no se detiene, ¿sí? La pérdida de calor corporal hace que vaya enlenteciendo las funciones metabólicas corporales y descienden hasta un grado bastante peligroso cuando la temperatura baja por debajo de 25 grados. Entre 35 y 25 tengo, digamos, el descenso de temperatura que más o menos se puede soportar, tolerar, digamos, ¿no? Pero por debajo de los 25 grados ya es grave, muy grave, crítico, y el paciente puede llegar a fallecer. Nosotros tenemos un caso que en lo particular yo no me explico cómo es que sobrevivió esta persona. En el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, una andinista, ¿sí? Del Club de Amigos de la Montaña, que también es profe, era en ese entonces profe de acá, de la Católica, ¿sí? Sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? No tuvo mejor idea que ir con un amigo a subir al Pacuy, un cerro que tenemos en Campo Quijano, que es uno de los más light, digamos, en Quijano, ¿sí? Se entra por Chorrillos. Y subió, como que comenzaron tarde la subida, según el relato, después de las 11 o algo por el estilo. Y si bien él pertenece al grupo de montaña, no creo yo que tenga la suficiente formación como para poder haber hecho una cosa mucho más concienzuda de la que hizo. Ningún cerro de ningún lugar es una cosa que se deba tomar como una excursión ligera, como ir a comprar pan a la esquina, ¿sí? Esta persona subió, lo único que tenía era un pantaloncito deportivo, una remerita como esa, ¿sí? Y una camperita del mismo material, nada más encima. ¿Sí? Nada más que eso.
¿Los dos? Ella. Él estaba un poco más arriesgado, ¿sí? Yo a él no lo vi, a él yo tampoco, pero sí participé de la operativa. Y subieron al Pacuy, se extraviaron porque cambia el clima, obviamente, y cuando uno viene descendiendo, por ahí a partir del mediodía ya comienza a bajar la neblina, sobre todo en la zona de Quijano. No sé si alguna vez tocó caminar en medio de la neblina. Quebrada. No se ve nada, ¿sí? Y vos en un cerro, sea que vas subiendo, sea que vas bajando, vos tenés que ver hacia dónde vas, sobre todo si vas bajando, porque si vas subiendo un cerro, no importa por dónde agarrar, vos vas a llegar encima. ¿Se entiende esto? Sí. Pero cuando vos vas bajando, si tenés que bajar por acá y le erraste y bajas por allá, que debe ser 5 grados nada más en el rumbo, ¿sí? Vas a salir a un lugar que es completamente distinto y demasiado lejos, ¿sí? Y en el descenso, cuando te cubre la neblina, no solo que no se ve el piso, sino que la neblina no se ve el piso, no se ve nada por ningún lado, ¿sí? No solo que te cubre la neblina y te desorienta, sino que encima la neblina moja, ¿sí? Moja. Entonces, si yo subo un cerro donde no hay vegetación, como la mayoría de los cerros de Campo Quijano, cerro alto estamos hablando, ¿no? Y no hay vegetación, todo el cerro es pelado, es tierra o ripio o algo por el estilo, ¿sí? Y en esos lugares, si bien hay un sendero que es una huella de vaca o de cabra, ¿sí? Uno sigue esa huella, cuando eso se moja con la neblina, ya no hay huella. Es todo lo mismo, todo tiene el mismo color, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaban bajando, los agarró la neblina, se desorientaron y para colmo de males se separaron, que es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Nunca te tenés que separar, nunca, ¿sí? Y si te separas de un grupo, nunca solo, 2 o 3, ¿sí? Nunca solo. Entonces, según lo que relataba el muchacho, él perdió el contacto con ella porque venía un poco más lenta atrás. Ese es otro error terrible. El tiempo de caminata lo fija el más lento, no el más rápido. No es más rápido, ¿sí? Se camina a la velocidad y al ritmo del más lento, ¿sí? Entonces cuando el vago se dio vuelta, ya no estaba. Según el relato de él, intentó buscarla, pero no hubo caso, no la encontró, no se volvieron a encontrar, no tenían comunicación. Por supuesto, el celular no funciona, radio, no tenía radio, ¿sí? Y decidió bajar, que en una de esas estaría abajo. Cuando llega abajo a Chorrillo, a la estación de tren de Chorrillo, estaba el auto de ella, estaba todo cerrado, pero ahí no pasó nada, se volvió a Quijano caminando y dio aviso a la policía, ¿sí? Y de ahí se montó el operativo. A mí me tocó, yo llegué más o menos 21 a 22 horas, llegué yo a pie de la cuesta de Chorrillos, y con la gente que nosotros teníamos en ese momento, que ya estaban empezando a subir, se inició la primera búsqueda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, que llegó tarde a la confitería. Por eso pedí para llevar. No hubo caso, no se encontró, subió el grupo. Por otro lado, una búsqueda no se hace de noche. Una búsqueda, un rescate no se hace de noche. No tiene que esperar a la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo todo el tiempo. La chica estuvo arriba esa primera noche, la segunda noche y la tercera noche, ¿sí? La encontraron en lo último que tenía, ya próxima a la cuarta noche. Deshidratada. Deshidratada y requete contra hipotérmica. Era junio, si mal no recuerdo, junio, julio. Está la foto. Estaba tirada ahí, sin dar señal de vida, ¿sí? No gritaba, nada. ¿Cómo es que se debe haber cansado de gritar? No me escucha nadie. No hay nadie. Quebrada. Lo peor que se pensaba es que podía haber estado accidentada, caída de un barranco o algo, lesionada, ¿sí? Pero no. Profesora de psicología, ¿sí? Una preparación mental para la supervivencia, para indicaciones mínimas de supervivencia. Supuesta andinista y seguir el curso del agua que va bajando. Vos vas a llegar sí o sí a algún afluente
empezá a descender, saltás para el otro lado, mínima nociones de orientación, aunque sea de noche, tenés la estrella. Tenés que saber dónde está el norte, dónde está el sur. Y así. Bueno, el asunto es que no me explico cómo esta mujer sobrevivió, ¿sí? Porque hubo temperaturas muy, pero muy bajas, propias de la época, propias del lugar, pero estamos convencidos de que no soportaba una fuerte noche. ¿Sí? La encontraron en lo último de lo último que tenía, sobrevivió. ¿Sí? Es decir que esta mujer las 3 noches padeció frío, lógicamente, ¿sí? Y la indumentaria que tenía, si bien estaba seca, ¿sí? Porque no llovió, no había neblina después que se ha deformado, no cayó al agua ni nada por el estilo, ¿sí? No atinó ni a comer algo para calentarse, no sé si tenía algo, habrá llevado algo, ¿sí? O darse maña para conseguir algo que comer. Cuando usted está en situación extrema de supervivencia, ¿sí? La comida no es tan importante, solamente recuérdenlo. Lo primero es el refugio. Lo primero es el refugio, ¿sí? ¿Por qué el refugio? Porque bueno, en el refugio vas a poder dormir. Cuando vos dormís recuperás energía, recuperás paz mental, recuperás calor. Siempre lo primero es el refugio. Cuando vos ya tenés el refugio consolidado y hecho, te tenés que dedicar a la búsqueda de agua. Porque primero vas a sufrir por deshidratación que por inanición. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conocimientos, nociones básicas, no las tenía y no supo hacer nada. Cualquiera de las otras cosas que hubiera hecho le hubiera ayudado a ella con su cuadro de hipotermia. ¿Estamos? Entonces, a eso viene esto. ¿Sí? Repito una vez más, no hace falta que esté nevando o esté a temperatura bajo cero para entrar en hipotermia. ¿Sí? Si uno está mojado es un agravante de la situación de hipotermia, ¿sí? Y se suele dar aunque yo esté abrigado, ¿sí? Dependiendo qué ropa tenga, ¿sí? Si se meten al agua, obviamente se están haciendo un entrenamiento, una práctica que será la imagen anterior a esta, ¿sí? A menos que estén sabiendo bien que calentar 15 minutos, 20 minutos y nada más, que se trata de una pileta climatizada, ¿sí? Todo el trabajo que se haga en el agua no tiene que ser con ropa. No tiene que ser con ropa. Ahora, las chicas, las mujeres que trabajan como guardavidas muchas veces eligen la malla enteriza, ¿sí? En cuenta de la malla de 2 pies del bikini, ¿sí? Pero con mayor superficie corporal que está cubierta, mojada, que va a bajar mucho más la temperatura que si fuera de 2 piezas separadas. ¿Sí? Y ya dijimos también, si me toca hacer un entrenamiento, un operativo dentro del agua, sobre todo si es expuesto al ambiente, ¿cuál era la ropa ideal para tener? Neopreno. El neopreno. ¿Sí? Colocado el traje de neopreno, la bermuda por lo menos de neopreno, y el chaleco cuando menos de neopreno, que van directamente sobre la piel, ¿no? Profe, ¿y la chica cuenta qué pasó al final? No, nosotros nunca supimos. ¿No? Estuvo internada en recuperación física varios días y psicológicamente quedó bastante impactada. Pero nosotros preferimos, nosotros preferimos no saber nada del paciente. De su vida posterior, preferimos no saber nada. Claro, capaz que le comentaba o algo. No volvimos a tener contacto. Bueno, decíamos que en qué vamos a sospechar que estén en hipotermia los ancianos y los niños pequeños que no tienen control de temperatura. Para que un bebé, porque eso es otra cosa sobre lo que me gustaría hablar un poquito. Hoy en día está muy de moda, ya hace bastante tiempo, vestir a los bebés como si fueran adultos, ¿sí? O a los niños pequeños vestirlos como adultos. Se puede ver incluso caminando en la calle papás que llevan a sus bebés en mangas cortas o en pantaloncitos cortos o con ropita que no es de abrigo. Antes a los bebés los envolvían enteros, siempre manga larga, siempre pantalón largo, siempre soquetes y siempre gorro. No importa si hace calor. ¿Por qué? Porque el bebé no puede regular la temperatura corporal. Los bebés no transpiran, no sudan. ¿Sí? No sudan, porque no pueden controlar la temperatura.
Entonces, si yo le quito el abrigo, el bebé lo único que hace es irradiar y perder calor, perder calor, perder calor. ¿Sí? Bien, las personas quemadas, los alcoholizados ya dijimos, porque es una droga que es vasodilatadora. Los quemados que tienen perdida gran superficie corporal y obviamente las personas que están sin ropa. Lo encontramos en la escena de emergencia sin ropa, vamos a sospechar que está en hipotermia aunque haga calor. ¿Sí? Necesito los termómetros, esto sí hablamos, ¿no? Sí. Los termómetros especiales que no se consiguen en cualquier lado para medir la temperatura del paciente. Bien, la hipotermia se divide en dos. Tengo hipotermia leve e hipotermia severa. En la hipotermia leve, el cuerpo intenta compensar con la alteración del trabajo de la contracción muscular general del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo comienza a tiritar. ¿Sí? ¿Qué es tiritar? Es un temblequeo, ¿sí? Que yo no puedo dar cuenta porque también tengo tiempo, no puedo ni hablar, es completamente involuntario. ¿Sí? El paciente comienza, una etapa en la que comienza a sentir sueño. ¿Sí? Tiene disartría. La disartría es la mala articulación de las palabras. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque está tiritando, porque le cuesta mover la boca y demás, le cuesta articular. Y sus movimientos comienzan a ser lentos. ¿Sí? Es importante poder distinguirlo de la hipotermia severa. En la hipotermia severa, esto es lo que yo me voy a dar cuenta. En la hipotermia leve, el tipo está tiritando, pero está así. Busca calentarse, siente frío. En la hipotermia severa ya no siente frío. Ya no siente frío. ¿Sí? Es más, puede estar exaltado, ¿sí? O puede estar ya completamente deprimido. Las pupilas dilatadas o hiporeactivas, ya estamos hablando de un caso que ya afecta a la función cerebral inclusive. La respiración va a ser superficial, el pulso es débil, baja la tensión y se producen arritmias. ¿Sí? Acá ya estamos en una parte grave, cercano a los 25 grados de temperatura corporal, 10 grados menos de lo que podría llegar a haber tolerado bastante bien, ¿no? Bien, ¿estamos acá? ¿Cómo se maneja, cómo se da los primeros auxilios o la atención de estos pacientes o ustedes mismos para que tengan en cuenta? ¿Sí? Siempre ser suaves con los pacientes en el manejo. ¿Sí? Suave en las palabras, suaves en el volumen, suaves en los movimientos con ellos. ¿Sí? Todas esas cosas van a ser estímulos y cualquier estímulo fuerte puede provocar, ¿sí?, la fibrilación ventricular, porque estamos hablando de una persona que no responde, ¿sí?, no responde bien su organismo y puede llegar a producir la fibrilación que nosotros lo tomamos casi como un paro cardíaco, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, aunque sea que yo hable con mi compañero, tiene que ser suave. ¿Sí? Bien. Primero y principal, detener la pérdida de calor. Ya conocen los mecanismos por los cuales se transfiere el calor desde el cuerpo hacia el entorno. ¿Sí? Entonces, esas vías de transferencia del calor deben ser aisladas. Detener la pérdida de calor. Secar al paciente, calentarlo físicamente, exteriormente, cubrirlo con manta térmica, digamos como lo ideal, ¿sí? Ahora, con lo que sea que tenga a mano lo cubro, su bolsa de dormir, una mantita, otra ropa adicional, de última, plástico. Esa bolsa de plástico es buenísima, la corto, lo abro en dos y le tapo la zona de los órganos vitales. ¿Sí? Lo envuelvo acá para que por lo menos yo tenga calor ahí. Solo si está consciente le vamos a dar bebidas calientes. Ojo, él está obviamente a muy baja temperatura, pero hay casos en los que no necesita que sea caliente. ¿Sí? El café lo tomamos cerca de 70 grados de temperatura, pero si yo tengo un café a 40 grados y se lo doy a 40 grados, bueno, café, fernet, ¿sí? Bien lo bebida del cuerpo. No calentar las extremidades, primero se calienta el cuerpo. ¿Sí? Primero se calienta el cuerpo. Es lo mismo que decíamos con el tema de los bebés que tenían fiebre. ¿Se acuerdan? ¿Dónde habría que ponerle los paños? En la frente,
en la frente, en las palmas, los músculos, extremidades, no la parte troncal. ¿sí? Cabeza, mano y pies. Entonces, acá ocurre al revés. Yo no tengo que calentar las extremidades. Esto se aplica también para el congelamiento. ¿sí? Primero tengo que calentar el tronco corporal. Primero acá. ¿sí? Porque acá están los órganos nobles. Si yo me caliento primero las extremidades, obligo, cuando yo calentar, los vasos sanguíneos se van a dilatar. Entonces la sangre va a volver a circular para allá. La sangre se va a volver a ir a las extremidades, bajándome más todavía la temperatura de acá. En cambio que cuando yo caliento acá, llega a sus límites normales de temperatura de funcionamiento, solita la sangre va a empezar a circular calentando las extremidades. ¿sí? Siempre recuerden eso. Y si está ahogada o en sumersión, si no hay pulso, el RCP se debe suministrar solamente después que lo caliente el paciente. Pero que tiene el mismo funcionamiento que la caldera, ¿no? O sea, para las piletas, ¿no? ¿Qué cosa? Veo que la caldera de la pileta es como que empieza a calentar entre el agua. Ah, bueno, son principios de termodinámica. Ajá. Son principios de termodinámica, sí, tal cual. ¿sí? Bueno, dudas, preguntas con respecto a esto. Acá hay algo muy interesante que es bastante novelesco y me gustaría comentarlo con ustedes, a pesar de que sea motivo de risas. Si tiene la ropa mojada, ¿qué le hay que hacer? Sacarla, secarla y hacerlo tomar calor y Sí. ¿Y cómo le hago tomar calor? Abrazándolo. ¿Sin ropa? Dándole un beso. No sé. Hay una película que lo muestra fabulosamente. ¿sí? Cuerpo a cuerpo. Sí, donde el rescatista también se quita la ropa y se mete junto con la víctima dentro de la bolsa de dormir. ¿Funciona o no funciona? Por supuesto que funciona. Porque mi cuerpo de rescatista es radiador de calor. Es radiador de calor. En un entorno donde estamos aislados. La bolsa. ¿sí? Y la otra víctima comienza a recibir calor en todo el cuerpo, ¿sí? Y desde el exterior, ¿no? Hasta que recupera su propio calor corporal o alcanza los niveles normales. ¿sí? Entonces, es una técnica que se comentó en la época de esa película, se comentó mucho y servía como un ejemplo. Está entrando en frío. Sí, va a haber que sacar. A ver, abrazo. Ahí sí la noche que suena. Está irradiando calor. Es el tema. Parece que está rápido. Qué raro, Luquita. ¿Vos sos más cercano al mentor? Sí, cuando estaba con la presión baja, nada, de hecho por ello estaba tirada ahí el compañero. ¿sí? Bueno, creo que nos queda. Ah, sí, seguimos con esto. En el caso de la hipotermia profunda, porque la otra era, ¿sí? Trato suave con el paciente, los medicamentos y las desfibrilaciones están cuestionadas porque se dice que no van a funcionar, ¿sí? Porque primero tengo que calentar al paciente. Si me voy a administrar oxígeno, el oxígeno debería estar caliente. Recuerden que cuando yo abro la válvula y abro el flujómetro, el oxígeno va a salir de una manera descomprimida, por lo tanto va a salir frío, bastante frío sale el oxígeno, ¿sí? Intubar solo sobre fibrilación. Si hay demora, introducir en una tina con agua a 40 grados, dejando los miembros superiores e inferiores por fuera, para no calentar los miembros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, primero y principal tengo que tener una bañera, recipiente como para poder sumergir paciente acá. Y cuando lo sumerjan tengo que dejar afuera brazos y piernas, ¿sí? Ahora, ¿y cómo sé yo que tiene 40 grados de temperatura el agua? Y no menos o no más, explícanos por favor. Explícanos cómo se hace. No sé. Ah, No, porque yo cuando lo bañaba a mi hijito, primero metí el codo así cuando era chiquitita. Y bueno, y si. Ay, no sé. ¿Cómo ¿Sí qué? O sea, si le quemaba, bueno,
estaba muy mal, de 40, algo así creo que era. No sé, no me acuerdo bien. ¿Y cómo que funciona eso? ¿Quién más lo hizo? ¿Sabían todo eso? ¿Cómo se mide la temperatura? Igual con la leche, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Porque la piel es más sensible, es más susceptible al calor, esa parte del codo. Sí, Ah, sí. Mucho más que la mano. Claro, obvio, la mano Mucho se más que la va. mano. Es más, mi mamá también me dijo que con la mano no se toca cuando está con fiebre, porque es así, con esto, O con el dorso. con esto. ¿Ves? Sí, también. Así, para saber si Pero bueno. tiene fiebre. Bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Qué temperatura tenemos nosotros? 36-37 grados. ¿Qué pasa si yo con mi parte más calentito, más sensible, toco el agua? Y el agua está a 37 grados igual que yo. ¿Qué voy a sentir? Nada. Si el agua está más fría, ¿qué voy a sentir? Más frío. ¿Sí? Y si el agua está más caliente, voy a sentir el calor, ¿no es cierto? Pero ¿qué calor tiene que ser? Un poquito más. El calor tolerable, ¿sí? Pero no está quizás en el tema del sentir la temperatura, sino en el hecho de sentir que mi codo se moja. ¿Entienden? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Porque voy a tener entonces una temperatura muy parecida, mi cuerpo, una temperatura muy parecida a la del agua. Entonces yo sumerjo y siento que estoy entrando en el agua y que está tibiecita. No me quedo frío, lo veo perfectamente listo. Esa es la temperatura. Creo que las personas que son violentas ¿Qué tienen? es como tienen otra percepción del calor, ¿no? Sí, sí, ¿Eres tienen. violento? Hay muchas personas que son violentas. No, Miguel. Yo por suerte no. ¿Sí? Pero por ejemplo, nosotros cuando fuimos a hacer las prácticas en la Perón, estábamos conformados en la pileta de acá, Claro. y ellos sacaban, Desnudos. ya está, nos sacaban ahí un luz. Y nosotros sentíamos el agua como si, no sé, horrible, súper fría, no nos queríamos meter ninguno de los dos. Y sí, porque se habituaron a la canto. Ajá, entonces es muy sensible en ese sentido, de no. Lo que pasa es que no tampoco es. Por eso me gustaría mucho que. A ver, tiene que haber una instancia donde tenemos que ver la película. ¿Sí? No, espera, porque primero sí que Hace 2 horas de película. Entonces, Puede ser. Y pasa dentro de la película. te queda de Informe. Sobre todo la parte romántica. Los hace meter dentro de una pileta con hielo. A los guardamietos. Para que se aclimaten a eso. Estamos hablando, por supuesto, de no es guardavidas, un nadador de un guardacosta, pero en la base en Alaska. Guardacosta. Vale, está acostumbrado a eso, porque sí es cierto, uno se puede adaptar, ¿no? Y desarrollar esa hipersensibilidad. Ahora, para las personas que de por sí generalmente son friolentas, puede ser muy poca grasa en el cuerpo que funcione como un aislante. ¿Sí? Mucho músculo, ¿sí? o poco músculo, pero muy poca grasa. La grasa es un aislante, es un aislante sí o sí, el mejor aislante que tiene el cuerpo. ¿Sí? Y por otro lado podemos estar ante una situación quizás de un desajuste metabólico, porque las personas hiper o hipotiroideas tienen esa dificultad en la percepción del calor y en la regulación del calor. ¿Sí? Entonces, por lo general vienen asociados a esos cuadros, ¿sí? A cuadros metabólicos, el tema de la extrema sensibilidad al calor o al frío. ¿Vos tenés eso? Bueno, pero yo creo que es porque no tengo grasa. Poca grasa. Porque es un problema. Entra el agua y se hunde más. Lo que tenemos grasa, relajamos y flotamos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Oxígeno, ya dijimos esto, ¿no? Si no hay pulso, nosotros no vamos a tener monitor, ¿sí? No se debe hacer el RCP, hay que esperar que suba la temperatura por encima de los 30-35 grados para recién hacer el RCP. Y esto no lo vamos a hacer nosotros, no desfibrilar. ¿Estamos acá? Sí, Bien, vamos a lo más extremo, lo que sigue, ¿sí? Que es el congelamiento. ¿Qué es congelarse o qué es congelar algo? ¿Qué pasa cuando algo se congela?
Solidifica. Se solidifica. Lo líquido se solidifica, ¿sí? El punto de fusión. ¿Sí? Bien. ¿Qué le pasa al tejido orgánico cuando se congela? Se quema. ¿Qué es quemarse? ¿Y qué es congelarse? Porque por lo general estamos hablando de dos conceptos que pueden ser distintos. Quemarse lo asociamos al calor, ¿sí? Pero congelarse, no hay duda que se refiere al frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el congelamiento? ¿Sí? Todos los seres vivos, plantas y animales, estamos hechos de células. ¿Sí? Estamos hechos de células. ¿Esas células qué tienen adentro? Agua. ¿Sí? ¿Qué le pasa al agua cuando se congela? Cuando se olvidaron la cerveza dentro del freezer. Explota. Y además Explota. explota, estalla. ¿Por Pum, qué? cerveza. Porque el líquido congelado se expande. Se expande. ¿Quieres salir? Sí. Crece en volumen. Y si estamos hablando de líquido, principalmente del agua, se forman cristales. Al congelarse se forman cristales. Y esos cristales son efectivamente cristales. No solamente que son una parte que no está sólida, sino que esa parte tiene forma de puntas, como vidrios. ¿Sí? Entonces, la célula en su membrana, de una célula que se congela, termina expandida más allá de su volumen, ¿sí? Y rota, perforada por los cristales del hielo que se formó adentro. ¿Sí? Entonces la célula que se congela, célula que se muere. Célula que se congela, célula que se muere. ¿Vieron cuando ya pasa mucho tiempo la lechuga en la heladera? ¿Sí? ¿Cómo se pone? Negra. Marchito. Cuando se nos congela el tomate, ¿está igual después? No, ¿qué le pasó? Pierde el sabor, suelta el líquido. La carne que ponemos a congelar, cuando la queremos cocinar, la descongelamos. ¿Qué le pasa? El color. Suelta agua. ¿Y de dónde viene esa agua? ¿Qué es agua o es jugo rojo, rosado? Sangre. Claro, ¿sí? Tiene una sustancia de adentro de los músculos, por eso toma ese color. ¿Sí? Entonces, significa que las células que se congelaron se rompieron. ¿Sí? Ahora, ¿se imaginan que una persona se congele una parte del cuerpo estando viva? Supongamos la punta de los dedos. ¿Sí? Es tanta la exposición al frío que va a comenzar siempre el congelamiento comienza con hipotermia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy expuesto al frío, comienza con el proceso de hipotermia. La sangre se retiraba de las extremidades, por lo cual no hay circulación, por lo cual baja la temperatura. ¿Sí? Baja la temperatura en donde las partes más distales. Se puede congelar todo el brazo, ¿sí? Pero vamos a comenzar por la punta. ¿Sí? Baja tanto la temperatura que si en el ambiente hay menos de 0 grados o 0 grados, se va a comenzar a formar cristales en las células de los tejidos de la punta de los dedos, lo que esté expuesto. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a esas células? Esas células se van a hinchar, ¿sí? Y los cristales, cuando se empiezan a formar, ¿sí? Rompen la estructura de la célula. ¿Sí? Entonces, en función de qué tan profunda sea la congelación, comienza a avanzar la congelación, comienza a avanzar en los tejidos y sigue congelando el resto de los tejidos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo lo caliente de vuelta? ¿Sí? Libera agua. ¿Y qué le va a empezar a chorrear el dedo? No, se forma ampolla. ¿Sí? Esas ampollas tienen líquido. ¿De dónde viene el líquido? De la cantidad de células rotas que le quedaron. Tiene ampollas. A veces son ampollas de color claro, a veces son ampollas de color rosado. ¿Qué significa? Que también se rompieron los vasos sanguíneos y está formada por sangre. ¿Sí? Entonces hay distintos grados de gravedad. Ampollas de color claro y ampollas de color rojizo o rosado. ¿Y ambas pueden ser por frío o calor?
Es distinto el del calor. Pero El puede calor se haber, destruye. claro, pero puede haber ampollas dolorosas con calor. No por lo general, no por lo general, porque la ampolla se va a dar en la quemadura de segundo grado, no en la de primero. Y en la de tercero directamente se destruye todo el tejido. ¿Sí? Se arrasa por el calor, se quema. ¿Sí? Bien, linda observación. Entonces, ¿qué más le va a pasar a la parte que se congeló cuando yo lo vuelva a calentar? Cuando suba la temperatura por encima de los 0 grados. Ya dijeron una, liberar líquido. Aumenta la sensibilidad. Bien, ¿le dolerá? Sí. Cuando está congelado, ¿duele? Cuando uno se quema con calor, ¿duele o no duele? Sí. Sí. ¿No? La quemadura de primer grado y la de segundo grado son las más dolorosas, pero la quemadura de tercer grado destruyó la célula y también destruyó al nervio. Por eso no duele la quemadura de tercer grado. Si yo me quemo acá, ¿sí? Supongamos del tamaño de la palma de la mano, un 1% de superficie, todo esto de tercer grado, ¿sí? Se me desapareció la piel, todo, ¿sí? Ahí adentro no duele. ¿Por qué no duele? Porque se destruyó el nervio. Pero toda la zona a la vuelta ya no es de tercer grado, es de segundo, y un poquito más acá, capaz que de primero. ¿Y esas duelen? Sí. Sí, sí duelen. ¿Sí? Entonces, ¿la punta de los dedos van a doler? No. No. ¿Pero dónde va a doler? Al borde. Ah, el resto de la mano. Más adentro. ¿Sí? Esas son características del congelamiento. ¿Sí? Para ir pensándolo. Y lo peor que puede pasar con una persona que tuvo congelamiento es que yo la descongele y que encima después se me vuelva a congelar. Es lo peor de lo peor. ¿Sí? Si estamos en una situación de congelamiento y la persona está congelada, yo no debo iniciar una maniobra de recalentamiento si no estoy completamente seguro de que no se va a volver a congelar. Por eso, por ejemplo, en el caso de la montaña, se congela arriba, ¿sí? De paso, lo asisto, lo rescato, le doy un tratamiento para que recupere, ¿sí? Pero cuando está abajo, cuando yo estoy completamente seguro de que, porque no me sirve de nada descongelarlo acá arriba, hago el rescate, lo atiendo, lo descongelo, pero si todavía tengo que seguir andando arriba, se me vuelve a congelar. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ir gradualmente. En la ¿Qué lesión pasa si se vuelve a congelar? se destruye más, es más profundo. O sea, va avanzando de... Claro, por supuesto. Ahí lo van a ver en foto. Lesión producida por el congelamiento de las células del tejido. Se forman cristales de hielo en el agua del interior o en el líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células. Los glóbulos rojos y las plaquetas se agrupan cuando comienza a congelarse, obstruyendo los capilares sanguíneos y produciendo la isquemia distal. No pasa la sangre, queda obstruida en los capilares sanguíneos. Gran parte del daño se produce durante el recalentamiento, que se denomina lesión por reperfusión. ¿Sí? Cuando yo caliento al paciente que se congeló, ahí vienen los dolores terribles. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se va a producir el congelamiento? Sí o sí, para que se produzca congelamiento tiene que haber temperatura por debajo de 0 grados. Esto lo vamos a tener especialmente en situaciones a gran altura. Y va a empeorar si la temperatura central del cuerpo está por debajo de lo normal. O sea, si estoy en hipotermia, es mucho peor. Se presenta aún con hipotermia no aparente, es decir, con hipotermia leve que recién comienza. ¿Por qué? Porque el descenso de temperatura es brusco, no le da tiempo al cuerpo a entrar en hipotermia, pero ya lo comienza a congelar. ¿Sí? Bien. El área afectada, congelada, está fría y anestesiada. A menor temperatura, mayor daño. A mayor tiempo congelado, mayor daño. ¿Sí? Tiene dos clasificaciones, la superficial y la profunda. ¿Sí? Congelamiento superficial y congelamiento profundo. El congelamiento superficial es leve, menos grave. ¿Sí? Presenta dolor, sensación quemante y entumecimiento, piel gris o amarilla. ¿Sí? El tejido, si lo toco, puede llegar a parecer normal, o sea, la textura, ¿sí? La rigidez, no se puede parecer normal. Puede llegar a formar ampollas en el lapso de 4 a 6 horas.
Estas ampollas van a estar llenas de suero claro y se localizan en las extremidades distales, en la punta de los dedos, en las orejas, en la nariz. ¿Sí? Por lo general, la congeladura superficial cura sin pérdida residual de tejido, es decir, no deja cicatriz, ¿sí? Porque no se perdió el tejido, la superficial. ¿Estamos? Vamos a la profunda. Es grave. Se desarrolla si el paciente no reconoce el entumecimiento, que es cuando comienzan a empezar a congelarse. ¿Sí? Siento un hormigueo, siento un amortiguamiento, ya estoy entrando en un congelamiento superficial. ¿Sí? Si yo no reconozco esa situación y me esfuerzo a mover para que circule la sangre y lo aíslo para que no se me congele, voy a entrar en el congelamiento profundo. ¿Sí? La piel aparece blanca, sin dolor, no duele, pero recuerden por favor que lo que no duele es la parte congelada. En los alrededores que no está congelado sí duele. ¿Sí? O puede tener una consistencia dura, ya directamente esa piel no es la misma que la piel que ya conocemos, sino que esa piel ya está dura. Las ampollas se van a presentar con sangre y la localización ahora es proximal, ya no es en los extremos distales. ¿Sí? Ya puede tomar los nudillos de la mano, por ejemplo, o las falanges. ¿Sí? Produce gangrena seca. ¿Conocen la gangrena? No. La gangrena es la descomposición de la piel, ¿sí? La putrefacción de la piel. La gangrena suele tomar el famoso color negro. ¿Sí? Cuando se congela se le pone el color negro. ¿Sí? Esa es la gangrena. Hay dos tipos de gangrena, la gangrena seca y la gangrena húmeda. ¿Y cuánto se tarda eso? En formarse y ponerle de 6 horas en adelante, se va a empezar a gangrenar. Lo peligroso de la gangrena es que es célula muerta y la gangrena, si no se detiene, avanza. ¿Sí? Y el paciente llega a perder las extremidades, la tienen que amputar porque se gangrenó. ¿Sí? Y la gangrena puede seguir avanzando a pesar de que ya no esté congelado. ¿Sí? Eso es lo feo de esto. ¿Y si lo amputas puede seguir avanzando o no? ¿Cómo? Si se lo amputa puede seguir avanzando o no? Hay determinados casos en donde tiene que volver a amputar porque la gangrena sigue avanzando. ¿Sí? Ojo, la gangrena no es exclusiva del congelamiento del hipotermia, ¿no? Hay otros cuadros que también presentan gangrena, como el pie diabético, por ejemplo. Sí, eso lo iba a preguntar también. ¿Sí? Bien, volviendo. Gangrena seca con escara dura. Escara es la cáscara. ¿Sí? La cáscara está dura y negra sobre el tejido sano. Menos frecuente es la gangrena húmeda con tejido blanco, hinchado o gris. La profundidad de la pérdida de tejido depende de la duración, ¿sí? Y hasta dónde haya avanzado el congelamiento. Y va a depender, estamos hablando de los factores que había hace rato, mayor tiempo y menor temperatura, mayor daño. ¿Sí? Cuanto más tiempo permanezca congelada, más profundo y severo va a ser el daño. ¿Sí? Y cuanto más baja sea la temperatura a la que se congela, mayor va a ser el daño. No es lo mismo congelarse a 0 grados que congelarse a 40 bajo cero. ¿Sí? Bien, así se ve. Les apago la luz, chicos. ¿Sí? Y acá vamos a reconocer varios elementos en este pie congelado. ¿Sí? A ver, coméntenme algo que reconocen acá. Gangrena. Gangrena, ¿sí? La gangrena obviamente es acá aparece medio verde, ¿no? No es color verde, es negro. ¿Sí? Estas no son fotos digitales, son fotos de aquella época que se imprimían. ¿Sí? Rosado. Muy bien, ¿qué es lo rosado? Ampolla. ¿Cuál es la parte congelada? ¿Los dedos? Sí, obvio, pero ¿qué parte? Lo que está negro es lo que está congelado. La punta. Lo otro no. O podemos determinar, ¿sí? Con gangrena y congelamiento profundo y el inicio del congelamiento en el resto o el avance del congelamiento. ¿Sí? Acá se presentan ampollas o no. ¿Ven ampollas? ¿Qué pasa? Esa puede ser la chica. ¿Cuál?
dedo chico. Bien, muy bien. Sí. Pero ¿por qué no se las ve con ampollas? Yo ahora meto fotos con ampollas sanas. Exactamente. Es tanto el congelamiento, el grado que se va a congelarse, que la misma ampolla con el líquido se congeló y se reventó. ¿El pie está acumulando líquido ahí o Se explotó 2 veces. Claro. ¿Cómo está? el pie está dando líquido y está echado ahí? Reteniendo líquido, claro, porque se produce trombosis. No puede circular, no hay buen retorno venoso. ¿Sí? Acá yo voy a tener los extremos de la circulación. La sangre viene por acá, llega hasta acá y vuelve. ¿Sí? Pero comienza a congestionarse más la sangre allá. Entonces por eso hay un edema, ¿sí? Un hinchazón. ¿Estamos acá? ¿Reconocen esto? Un puntito rojo, ¿eso qué es? No, probablemente sean otras cosas. Parecieran incluso picaduras. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si yo toco acá este dedo? Se va a caer. ¿Sí? Se va a caer. Lo que está gangrenado ya está. Pensé que era como una El No, muerto. mal olor es. Segundo que dicen, no tiene mal olor. Salvo que la gangrena ya lleve varios días. ¿Nunca lo vimos usted tocar? No, por suerte no, nunca. Nunca jamás. ¿Quién es esa piedra de lado? Aquí le sobra un dedo. Bien, ¿y esto qué Migrena. Ahí se ve más. Ese es superficial. Ese era Comienzo de. es? Comienzo del congelamiento, ¿sí? Ampolla reventada, la reventada, ¿no? es cara seca, es cara seca, ¿sí? Acá está la ampolla todavía y con el líquido clarito, ¿ven? Sí. Y todo el resto de la mano, ¿qué color tiene? Rosado, pintado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es cuando la ampolla se produce en las zonas distales, en las extremas? ¿Severa o profunda? Perdón, es lo mismo. ¿Superficial o profunda? Superficial. Inicios, ¿sí? Del congelamiento. Ampolla, entonces, ¿La oreja? en la oreja. ¿Qué color tiene la ampolla adentro? Rosado es. Esto es el mismo color que la piel ya. ¿Sí? Miren la diferencia con aquellas ampollas. ¿Dónde están aquellas ampollas? Pasando la uña. En la articulación, no en la punta como la foto de hace rato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más grave? ¿Esta o la de algo anterior? Esta, porque ya avanzó. Todo el extremo está congelado. Y fíjense que el color acá no es negro, es gris. ¿Sí? Es gris. Muy probablemente este paciente, porque, a ver, la congeladura superficial no destruye el tejido y no deja cicatriz, pero la profunda sí deja cicatriz. Es muy probable que esta persona pierda las uñas y no le vuelvan a crecer las uñas, porque las células que generan las uñas están arribita de las uñas. Ahí, en la primera capa arriba de las uñas, ahí están las células que fabrican la uña. ¿Sí? Bien, acá fíjense que las ampollas ya le tomaron hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Sí? Entonces podemos considerar que todo el pie está congelado, sí, todo el pie está congelado. La única diferencia es que acá yo no tengo gangrena. ¿Sí? Yo no tengo gangrena. Y esto también está congelado. Todo está congelado, todo el pie. Y otra vez aparece el edema, la hinchazón. ¿Sí? No tiene gangrena porque parece que son muy morados. Puede ser, es muy probable. Porque acá yo debería conocer a qué temperatura estuvo expuesto y durante cuánto tiempo. ¿Sí? Recuerden, no es lo mismo congelarse a 0 grados o a 5 bajo cero que congelarse a 30, 40, 50 bajo cero. ¿Sí? Bien, entonces cada caso va a ser particular, además de que cada metabolismo personal es distinto. Yo no sé si esta persona estaba con calzado o no. Yo no sé si sus pies estaban secos o estaban mojados. Porque otra cosa que puede pasar es que el pie mojado se me congele, y cuando se me congele el pie, los dedos ¿cómo van a quedar? Todos pegaditos, como una sola masa, ¿sí? Empeorando mucho más el cuadro, mucho más el cuadro. Bien, manejo, ¿cómo se atiende esto? Esto yo quisiera pasarlo rápido porque es sumamente raro que ustedes se encuentren en una situación en la cual haya congelamiento, ¿sí? Son guardavidas. Si se congeló porque el ambiente está a 0 grados, el agua estará muy cerca de congelarse, ¿sí? En la superficie sobre todo. ¿Sí? Pero es parte de la información de esto.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Retirar el frío al paciente, ¿sí? Sobre todo a la extremidad. ¿Sí? Recalentar inmediatamente, de superficial a temperatura normal, la profunda con agua a no más de 40, salvo excepciones, recuerden que lo medimos con el codo. Evitar la escaldadura de los tejidos anestesiados. Los tejidos que no tienen, o sea, que sean congelados, no van a tener sensibilidad más que sentir el dolor, no van a sentir tacto, ¿sí? No van a sentir tampoco temperatura. Es decir, que el paciente cuando mueva la extremidad la va a chocar, la va a ramear, la va a raspar por algún lado y ahí se le va a destruir más el tejido, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y si el paciente, por ejemplo, tiene los pies congelados, ¿sí? No va a poder caminar. Al no poder caminar, el resto del tejido, ¿conocen la escaldadura? ¿Qué es y cómo se produce? ¿O a quién conocen que se haya escaldado? La fricción. Por la fricción. Por la fricción contra una superficie, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que están internados, que no se pueden mover por sí solos, ejemplo, en la lesión en la médula, esos pacientes deben ser cambiados de posición cada 2 horas, porque van a comenzar a escaldarse. ¿Qué es escaldarse? El pie, por ejemplo, que está sentado en la cama, el talón, ¿sí? Al estar comprimido contra la superficie no recibe circulación, entonces sus células comienzan a deteriorarse y ahí comienza a escaldarse. Si yo no lo cambio de posición al cuerpo, acá le va a aparecer una llaga, ¿sí? Una llaga como si se hubiera quemado. Y todas aquellas partes donde aparecen las escaldaduras en los pacientes que están internados, en los talones, en la cola y en las paletas y en los codos. ¿Sí? Esas son las escaldaduras. Si el paciente está congelado en los pies, no va a caminar, hay que trasladarlo, ¿sí? En reposo, hay que movilizarlo en reposo. Y si tengo mucho tiempo de traslado en el rescate y demás, obviamente va a comenzar a escaldarse en las otras partes, ¿sí? Administrar, con esto no vamos a hacer nosotros, ¿sí? Limpiar, secar y elevar la extremidad, cubrir suavemente y mantener separados los dedos. Si por alguna razón lo que estaba congelado durante el tratamiento se descongeló y ahora me permite separar los dedos, coloco gasas, ¿sí? En el medio de los dedos coloco gasas. Prevenir la infección, ¿sí? Bueno, esto se va a hacer después cuando estén en algún lugar donde se pueda dar atención médica. Rehidratar, siempre rehidratar. El paciente se lo va a asumir deshidratado, el paciente congelado se lo asume deshidratado. Por vía oral o por vía endovenosa de ser posible. Para ¿Es reponerlo. por la ruptura del agua de las células? ¿Cómo? Por eso Sí, está sí, deshidratado. pero no solo eso, Ah. sino que el paciente que está en una situación de ese tipo, que entra en hipotermia, que empieza a congelarse, no va a tomar agua. No va a tomar agua. Cuando hace frío no toman líquido. Entonces el cuerpo comienza a deshidratarse. Atender la nutrición y el estado anímico. Es muy común que la gente entienda o sepa o tenga algún conocimiento o alguna experiencia que las personas que se congelaron pierden esas partes congeladas. ¿Sí? Nunca va a ser una buena noticia o algo grave saber que voy a perder los dedos, voy a perder la nariz, voy a perder la oreja. ¿Sí? Todos los grados de congelamiento pueden producir síntomas duraderos: sensibilidad al frío, sudoración excesiva, crecimiento de la uña alterada y entumecimiento en las partes. ¿Sí? Y cuando la persona se expone de vuelta a la baja temperatura, siente dolor en las partes que sobrevivieron a la congelación. ¿Sí? Siente mucho dolor. Bien. ¿Estamos acá? Sí. ¿Preguntas? En el ambiente de exposición a alta temperatura, calor ambiental. Porque quemaduras, si bien también es lesión térmica, quemaduras, como dijimos, la vamos a ver en primeros auxilios. ¿Sí? Bien. ¿Qué les produce a ustedes estar en un ambiente caluroso? Sudor, poco oxígeno, Falta de aire, sensación de falta de aire. Los chicos que están en la policía no les tocó hacer una rotación en Salvador Massa, en Embarcación, en Irigoyen.
menor, no sé si menor razonamiento, pero para tomar decisiones más rápidas también, porque la falta de oxígeno le falta al cerebro. Es una sensación de falta de aire, de falta efectivamente de aire. Claro, sí, vivimos de eso. Sí, cuesta respirar porque, bueno, dependiendo de la temperatura y la humedad, ¿sí? Se siente que estoy dentro del horno. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura más alta a la que estuvieron expuestos? ¿Recuerdan? 45. Ajá. Estoy a 42, ¿no? 48. No, de la fiebre no estamos hablando de la fiebre. En el ambiente. Por ejemplo, a nosotros, Cinco. a mí me pasó que digamos, vos acá tenés un clima y te va, por ejemplo, te va a adaptar muy caluroso, muy sofocante, te transpira como. No, te tienes que comer un día, 2 días para acostumbrarte. Sí. Salir de baño. Se toma mucho líquido. Más en verano. Bien. No se sacia la sed, digamos, y uno más que nada toma líquido, más que alimentarse allá en el norte. Pérdida de apetito. Pérdida de apetito. Sí, ese es el otro indicador. ¿Sí? Que nosotros vamos de acá hacia allá. Sí. Claro. Sabe que la gente de allá anda tranquila. Lograron la adaptación. Lograron la adaptación. ¿Y cuál es la temperatura más alta a la que estuvieron expuestos? ¿La registraron? No, también. ¿No? ¿Cuántos grados creen que puede llegar a ser en el norte? 45 récord. El récord que tiene Tartagal es 53 grados. Y hacía huevo frito. 53 grados centígrados. Yo estuve en embarcación el día que hizo 52 en Tartagal y los jubilados se desmayaban, que estaban cobrando ese día en el banco, pero se desmayaban adentro del banco con aire acondicionado, porque a 52 grados no hay aire acondicionado que funcione, porque el aire acondicionado con el radiador necesita transferir el calor del ambiente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el ambiente es más caliente? No lo va a transferir nunca. No lo va a transferir nunca. ¿Sí? Entonces deja de funcionar el aire acondicionado, salvo con su función de humidificación, de secar el aire. ¿Sí? Bueno, yo estuve a 48 grados en medio del campo, en embarcación. ¿Sí? Miren. ¿Qué hacía ahí? Yo trabajaba para Cruz Roja en una misión que teníamos con Mapuchi. ¿Sí? Estuve un año viviendo en esa zona. Me encanta, pero ahora no la toleraría. A partir de los 44, 45 grados, cuando la temperatura empieza a subir, de los 44 para arriba, yo ya no sentí diferencia, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. De los 35 a los 40, vos sí sentís la diferencia. Te aplastan mal. Pero llega un punto en que ya no percibís el aumento de temperatura, ya no lo percibís. Y el cuerpo pasa por unas condiciones bastante especiales, ¿sí? A esa temperatura no se suda o no se percibe el sudor. ¿Sí? No sabría decirte exactamente en cuánto. Yo soy una persona que no suelo transpirar mucho, ¿sí? Pero una cosa es estar en un lugar con un cierto grado de humedad y una cierta temperatura, y otra es estar en otro lugar con cierta temperatura alta pero sin humedad. Pero Sí, ¿por una qué no seca. se suda? ¿Porque el cuerpo lo hace como supervivencia? ¿O qué? Sí, por supuesto, el cuerpo elimina líquido para que al evaporarse ese líquido se lleve el calor. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A cierta temperatura y cierta humedad, apenas sale la gotita de agua ya se secó. ¿Sí? Ya se secó. Por lo tanto no es eficiente. El cuerpo va a perder calor, sí, pero es insignificante que cuando yo me quedo todo sudado y el cuerpo sigue perdiendo calor. En cambio que si yo, se imaginan, me mojo entero por sudor pero me seco en un segundo, no hay oportunidad de transferir y sacar el calor del cuerpo. No hay tiempo para transferirlo el calor. ¿Sí? Entonces uno comienza a desarrollar un efecto que es el golpe de calor. El cuerpo sigue acumulando calor y no lo pueden transferir. ¿Vamos? Imagínense a la temperatura normal de verano de Salta, 32, 33 grados, que anden abrigados bajo el sol.
¿qué le va a pasar al cuerpo? Y llega un punto en que ya quieren reventar el calor, ¿sí? Porque el abrigo, la ropa, sobre todo cuando me toca trabajar con uniformes que debo utilizar, ¿sí? No puedo quitarme el uniforme, quitarme la ropa, no logro transferir el calor. Entonces mi cuerpo comienza a elevar la temperatura porque no la puede perder. Y ahí vienen los efectos graves, ¿sí? Perjudiciales para la salud cuando el cuerpo se calienta más allá de lo normal, que es muy parecido a tener fiebre, pero con consecuencias peores, ¿sí? Y se denomina golpe de calor, ¿sí? Golpe de calor. La exposición al calor general. Las emergencias relacionadas con el calor se agrupan bajo el nombre de hipertermia. Hipertermia en general, solo que la fiebre entra dentro de esto. Se presenta por incremento en la temperatura corporal debido a que el ambiente es caluroso o al exceso de actividad en ambiente caluroso. ¿Sí? La actividad implica generación de calor, pero ese calor no lo puedo eliminar. ¿Sí? Entonces comienzo a acumular temperaturas y eso me genera el cuadro que se denomina golpe de calor. La temperatura normal del cuerpo es 36,5. El cuerpo intenta mantener la temperatura normal a pesar de la temperatura ambiente. Se enfría a sí mismo por el sudor y la dilatación de los vasos sanguíneos, todo colorado. ¿Sí? Las altas temperaturas y la humedad decrementan la efectividad de los mecanismos de enfriamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si el ambiente es demasiado húmedo y caliente? Ejemplo, Orán, que no es lo mismo que Santiago del Estero. ¿Sí? Hay una muy importante diferencia. Cuando yo estoy expuesto a alta temperatura y a humedad, yo voy a sudar, pero el sudor no se evapora, porque el ambiente ya está saturado de humedad y tampoco puede transferir el agua. Ya no hablamos de temperatura, hablamos de agua, ya no la puedo transferir, no se seca. ¿Qué es lo que pasa en los días que está nublado así, lloviendo? ¿Se seca la ropa que lavan? No. ¿Por qué no se seca? Porque no puede transferir la humedad de la ropa hacia el ambiente porque el ambiente ya está saturado de agua. Entonces, si yo sudo en esas localidades con mucha humedad, yo voy a estar completamente mojado y no se va a secar nunca. ¿Sí? Por lo tanto, no logro yo transferir el calor. ¿Se entiende? Ahora, vamos al otro cuadro que es el que le toca afrontar a ustedes. Si encima hace calor y estoy dentro del agua y el agua está caliente, ¿ustedes van a sudar o no? Sí, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar el sudor? No. Entonces, ¿ustedes pueden tener un cuadro de golpe de calor dentro del agua? Sí. ¿Vamos? No funcionan los mecanismos de enfriamiento. Bien. ¿Cuáles son los factores que van a favorecer el golpe de calor o la lesión por calor? El clima, y dentro del clima debemos distinguir dos elementos: la temperatura y la humedad ambiente. Temperatura y humedad ambiente. ¿Sí? Como acabamos de explicar, a mayor humedad, menor tasa de transferencia del agua que yo sudo. ¿Sí? Edad. ¿Quiénes van a ser los más vulnerables al calor? Y los ancianitos. ¿Sí? Los medicamentos o sustancias también tienen un efecto. En la lesión por calor. Las enfermedades preexistentes se van a agravar ante estos cuadros extremos. Y obviamente, si estoy haciendo actividad física, mayor generación de calor que no puedo transferir, mayor temperatura comienza a desarrollar mi cuerpo, ¿sí? Haciendo más grave el cuadro. La lesión tiene 3 grados. La lesión por calor tiene 3 grados. O 3 clasificaciones o 3 nombres. Y van en ese orden por severidad. ¿Sí? Lo primero que se desarrolla se denomina calambres por calor. Es el grado más leve de la lesión por calor. ¿Sí? No logro enfriar el cuerpo, no logro bajar la temperatura, paso al estadio siguiente que se denomina agotamiento por calor. Pero calambre por calor es así, la misma sensación de calambre. Es exactamente el mismo calambre. De solo estar te da calambre. ¿Ya lo vamos a ver? Y el tercer grado, el más severo de todo, es por fin el conocido como golpe de calor. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, primero principal, esto no tiene nada que ver con quemaduras, ¿sí? Porque eso es localización focalizada.
¿sí? Esto es general, expuesto al ambiente, todo el cuerpo expuesto al ambiente, ¿sí? La lesión térmica tiene 3 tipos, siendo el más leve el primero, que se llama calambre. Entonces lo primero que me va a pasar cuando yo me expongo al calor, ¿sí? Y no puedo transferir calor al medio ambiente, sacarlo del cuerpo, es que voy a comenzar a tener calambres, ¿sí? En extremidades. En todo el cuerpo, abdominales también incluso, ¿sí? No logro bajar la temperatura del cuerpo, por la razón que sea, ¿sí? Y paso al estadio siguiente de gravedad, donde ahora voy a tener agotamiento por calor, todo el cuerpo molido, ¿sí? No logro transferir y bajar la temperatura del cuerpo, paso al estado siguiente que es más grave, que se denomina golpe de calor. ¿Estamos acá? ¿Sí? Acá no llevan números como las quemaduras, primer grado, segundo grado, tercer grado, no, tiene esos nombres, y es un proceso y es continuo. Si no se detiene si no se detiene el calentamiento del cuerpo, va a pasar por los 3 grados y el cuarto es la muerte. ¿Sí? El último es la muerte. Veamos uno por uno que es calambre por calor. Constituyen la forma menos graves. Se presentan calambres o espasmos musculares, contracciones involuntarias, debido a la pérdida de sal por sudoración. ¿Sí? Debido a la pérdida de sales por sudoración. A veces están, supongamos que están en el aire libre, expuestos al ambiente, están haciendo una cobertura de un evento y están en el radio del sol y ustedes comienzan a sudar. ¿Sí? El sudor se les seca y a veces hacen esto y se dan cuenta que están saladitos. O si no, la ropa presenta el peligro. La ropa se empieza a manchar. Si yo tengo una gorra, se me empieza a formar una cosa blanca acá, a la vuelta. ¿Sí? El salitre. ¿Y de dónde viene ese salitre? Del sudor. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa sal que estamos sudando? Es la sal o las sales o minerales que nosotros tenemos dentro del cuerpo para nuestro funcionamiento, solo que para que pueda salir líquido de la célula tiene que ingresar, para que algo pueda atravesar la membrana de la célula hacia afuera o hacia adentro, siempre se intercambia por algo. No quiero volver al tema de la bomba sodio-potasio, membrana celular, ¿sí? Pero esos son los minerales que van saliendo de la célula y pasan al líquido. ¿Cómo se recupera después ese mineral? De última meterlo de vuelta adentro. ¿Sí? Los alimentos contienen sales, minerales. ¿Sí? Solo que la digestión de esos alimentos para la absorción de esos metales o minerales va a demorar mucho tiempo. Por eso se administran las sales de rehidratación que tienen efecto mucho más rápido. ¿No? ¿Queda claro? ¿Se responde la pregunta? Sí. Bien. Entonces, cuando yo me deshidrato, no es solamente que pierdo agua. Con el agua se van los minerales. ¿Sí? Entonces, los músculos que ahora ya no tienen la misma cantidad de calcio, de sodio, de potasio, de magnesio, entonces, ¿qué le empieza a pasar si yo estoy en actividad física o estoy moviendo esos músculos? El músculo se va a tetanizar, es decir, se va a acalambrar. ¿Qué músculo? Cualquiera. Y aunque yo esté en reposo, ¿sí? De solo moverme, en algún momento, como nos pasa con los calambres nocturnos, ¿sí? Se me va a producir el calambre. ¿En qué parte del cuerpo? En cualquier lado. En cualquier lado. ¿Sí? Esa es la característica del cuadro. ¿A qué se debe? A que yo estuve sudando, sudando. Y se me están dando agua y minerales. ¿Acá? ¿Sí? Bien. Queda 2 minutos y después la ropa. Vale. Sí, es que los otro día se quedaron con el tema de la ropa. Ya hasta Raúl me escribió. ¿Sí? Sí, vale. Cortamos acá.